esto en lo que estamos es el reino, no es una religión. En esto que estamos, esto trata de un reino inconmovible, un reino eterno, el reino que es sobre todo y sobre todo es el reino de Dios, y que ahora el Señor nos ha permitido esta entrada a su reino, participar de este reino y disfrutarlo. Entonces es hermoso poder hablar de esto, porque híjole, yo en la tarde, toda la tarde estuve meditando simplemente de eso. Wow, nos trajiste a tu reino. Gracias, Dios, nos trajiste a tu reino. Ayúdanos a entender que de eso se trata. Que no se trata de mi congregación, no se trata de mi iglesia local, no se trata de mi ministerio, no se trata de cómo sirvo en la iglesia, aunque hay que hacerlo, sino se trata del reino de Dios, y que en este reino estamos introducidos por nuestro Señor Jesucristo y que por eso nos salvó. Entonces es maravilloso. Toda la tarde estuve pensando en esa frase y me golpeaba la cabeza porque muy frecuentemente los ministros, y yo sé que hay ministros que me están escuchando o que nos van a escuchar más adelante, estamos pensando en nuestras iglesias. No digo que no pienses en la congregación, que por cierto no es tuya, es del Señor, pero te permite administrar. Está bien que pensemos en qué vamos a proyectar para el próximo año, cuáles son los planes, qué es lo que anhelamos que suceda el próximo año en la congregación, no sé qué evento vamos a hacer, a quién vamos a invitar, X. Hay muchas cosas que los pastores pensamos cuando se vienen estas etapas de fin de año y de inicio de otro año. Pero yo creo que todo cambiaría si pensáramos que esto no se trata de una congregación, sino se trata de un reino. Entonces creo que las cosas cambiarían un poco, fíjense. Me parece que no sería igual que el pensar de qué va a suceder el siguiente año en mi congregación, sino pensar qué va a pasar el siguiente año en su reino. Cómo se estará el reino de Dios moviéndose, manifestando. ¿De qué manera yo estaré siendo partícipe de ese reino? ¿Cómo es que yo soy útil en ese extendimiento de ese reino? ¿De qué manera este reino se deja ver en la tierra? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué estrategia vamos a tomar para capacitar y entrenar a los ciudadanos de este reino para que sean efectivos en su tarea, en la tarea eterna que Dios les dio? Sean efectivos en su asignación. O sea, si uno piensa en reino, la verdad es que cambia todo, cambia nuestros planes, cambia nuestras estrategias, cambia nuestros proyectos, cambia nuestras expectativas. Entonces es bien interesante. Yo en la tarde estaba con esa palabrita en la cabeza y yo dije, wow, esto se trata de un reino, esto se trata de un reino y estamos aquí. Esto que estamos haciendo incluso tiene que ver con un reino, porque fíjense, es usar una herramienta. ¿Para qué? Para entrenar, para ayudar a que el cuerpo, no solo tú, yo también estoy aprendiendo, todos aprendamos de que esto se trata de un reino. Entonces es útil. ¿Por qué? Porque es un medio donde hoy Dios nos permite llegar a lugares que no nos imaginamos y que antes no podían suceder, a menos que te subieras a un avión y fueras al otro lado del mundo. Hoy puede suceder en tiempo real y aún en diferido, en otro tiempo, en otro momento. Hay gente que ve estas palabras que se sueltan a la hora de la madrugada aquí en México, porque en otra parte del mundo es de día y entonces la pueden ver. O sea que es extraordinario, una herramienta, fíjense, que estamos usando para lanzar una palabra y que haga conciencia en los hijos de Dios, que podamos extirpar la religión, podamos sacar la religión de la iglesia de Cristo y que la iglesia se dé cuenta que fue trasladada de una potestad de ignorancia al reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vale la pena, es una labor de reino porque sirve para poder lanzar un mensaje hacia no solo hacia el cuerpo de Cristo, sino a todo el mundo.
Fíjense, que el mundo sepa y el mundo tenga evidencia que el reino de Dios ya está aquí por nuestro Señor Jesucristo que está impartido en su iglesia. Amén. Y bueno, ya estoy diciendo muchas cosas y ni siquiera le he dado la bienvenida a todos. Bienvenidos, mi buen Tavo, qué bueno que estás conectado, Jessica y todos los que están conectados. Bueno, ya que estoy encarrerado, ya que estamos bien metidos y vamos a aprovechar el tiempo, hay muchas cosas que quisiera compartir, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero vamos a empezar, amén. Así que te invitamos a que compartas. Esto se trata de un reino, esto se trata de traer conciencia, traer luz, aportar en una medida para que los hijos de Dios se den cuenta que esto va más allá, mucho, mucho más allá de lo que nosotros hemos tenido como concepto de iglesia y sobre todo nuestro concepto de iglesia local. Esto tiene que ver con el reino de Dios en toda la tierra. Así que gracias por compartir, gracias por hacerlo con gusto. De hecho, si no quieres hacerlo, puedes no hacerlo, ¿eh? No es obligatorio. Pero he visto el alcance de lo que puede suceder cuando otros pueden escuchar y decir, es cierto, es cierto. Y como decimos aquí en México, a alguien se le prende el foco y dice, es verdad, se trata de un reino. Así es, Isaí, se trata de un reino. Esto se trata de un reino. Y es el reino de Dios. Amén. No es un reino personal, no es el reino de Jorge, ni de fulanito, ni de sultanito, es el reino de Dios. Así es, dice Didi Sansan, gracias, se trata de un rey que es Cristo y su reino, exactamente, es nuestro Señor y es su reino. Hola Ofe, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que estás conectada, un abrazo enorme. Vale, pues vamos a empezar, y bueno, escribe en tus notas. Así es, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Así es, Huicho. Un abrazo, Huicho. Ok, hay muchos conceptos que quisiera compartir. Vamos a ver si lo podemos lograr. Y vamos a ver cuánto podemos avanzar. Si ustedes se dieron cuenta, la transmisión creo que le puse la prueba del reino. Ok, voy a llegar ahí. Voy a intentar llegar ahí. Pero para hablar de cuál es la prueba del reino aquí en la tierra, qué es lo que prueba que el reino está, antes de llegar ahí, tenemos que ir avanzando poquito a poquito. Así que dame oportunidad de poner una base. Primero escribe, la iglesia tiene que avanzar. Tiene que avanzar en su entendimiento. Decía yo hace un rato que si tú piensas en que esto se trata de un reino, entonces cambian tus conceptos radicalmente. Si tú meditas que esto se trata de un reino, entonces hay muchas cosas en tu pensamiento que van a cambiar. Reino, escribe, el reino y la salvación no son lo mismo. El reino y la salvación no son lo mismo. Ya dijimos la semana pasada que la salvación y el reino tenemos que diferenciarlas. A mí me parece, lo digo a título personal, ¿vale? Te puede ayudar este comentario. A mí me parece, medítalo. Y si tú compartes la palabra, a lo mejor dirás, creo que sí es cierto. A mí me parece que la iglesia ha cometido, no sé si llamarle un error, pero la iglesia creo que ha fallado en qué, en concentrarse, en no encontrar esas diferencias entre el reino y la salvación. Y a centrarse, el hecho de que se centra, el hecho de que la iglesia se ha centrado en la salvación. La salvación, dijimos la semana pasada, escribe, es importantísima, pero por supuesto que la salvación es muy importante, porque la salvación nos recuperó al reino. ¿Se acuerdan esa sesión muy bonita que tuvimos? Bueno, bonita, yo la disfruté. ¿Se acuerdan de esa sesión muy padre que tuvimos hace, creo que 2 o 3 semanas, donde decíamos de que esa salvación nos había recuperado el reino y que de hecho la salvación era el cumplimiento de esa intención de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra y nos mostró que a lo suyo vino, que era lo suyo, era su reino, y los suyos no le recibieron,
Pero los que le recibieron, a ellos entonces nos dio la potestad de ser, ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, es extraordinario ver cómo la salvación y el ser hechos hijos, eso es lo que nos da la entrada al reino. Entonces, la salvación es la recuperación del hombre para el reino. Extraordinario. El problema es que cuando la iglesia ha entendido la salvación y no entiende el reino, entonces todo lo demás que es el evangelio empieza a tener unas distorsiones porque se ve solamente a través de los ojos de la salvación. Y cuando tú el evangelio lo entiendes solo como salvación y no lo entiendes a través del contexto de un reino, esto es bien importante, ¿eh? Si el evangelio no lo comprendes en el contexto del reino, entonces muchas de las verdades del evangelio se distorsionan y de hecho algunas incluso terminan siendo muy débiles, no terminan siendo lo poderosas que son. Ahorita voy a explicar por qué. Vuelvo a repetirlo. Si nosotros no evolucionamos y avanzamos y entendemos que esto que estamos viviendo en Cristo se trata de su reino y pensamos que lo central es la salvación, y ya dije que no estoy minimizando la salvación, pon allí nadie, al contrario, de hecho, si tú comprendes el reino, valoras la salvación y dices, wow, gracias a Dios que me salvaste, porque tu salvación me recuperó al reino. Tu obra perfecta en la cruz fue esa manifestación tuya de amor para traerme a tu reino, para librarme de la esclavitud, para sacarme de la destrucción y de la muerte y traerme a tu vida y poder experimentar ahora tu reino en mi vida. Entonces, cuando tú comprendes que esto se trata de un reino, entonces incluso valoramos más esta salvación tan grande. ¿Qué cosas se distorsionan? ¿Qué cosas son las que se distorsionan cuando no entendemos el reino? Bueno, escribe, se distorsiona la gracia. La gracia se entiende de una manera totalmente diferente. La gracia cuando solo se toma desde la perspectiva de salvación, entonces hacemos una reducción de la gracia. Escribe, eso es muy importante. La gracia solamente vista a través de los ojos de la salvación se reduce. ¿A qué se reduce? A que por gracia fui salvo. O sea, me perdonó mis pecados por gracia y por gracia soy salvo y por gracia me perdonó y por gracia ahora soy librado del infierno y ahora por gracia puedo entrar al cielo. Pero escribe, la gracia, cuando la vemos desde la perspectiva del reino, ahora fíjate, cuando la gracia la vemos desde la perspectiva del reino, ¿qué podemos extraer fabuloso de esa gracia? Me encantaría que si alguien de ustedes, hay muchos entendidos aquí, están percibiendo algo del Espíritu y quieren escribirlo, lo puedes escribir, ¿vale? Eso nos beneficia a todos. Pero si tú miras la gracia desde la perspectiva de reino, entonces, ¿cómo ves? ¿Qué tan útil es esa gracia? Bueno, eso está extraordinario, porque no solo es la gracia un asunto de recibir todo por el regalo o el don inmerecido de Dios, sino, te das cuenta, escribe, que la gracia es una puerta de introducción. La gracia es introductora al reino. Escribe, la gracia de hecho nos hace efectivos en el reino. Súper efectivos. La gracia, y voy a pegarla un poquito, la gracia con la cruz, incluso la cruz también, vista solo desde la salvación, se reduce. En cambio, la cruz vista desde el reino adquiere una profundidad inmensa, porque te das cuenta que
que esta gracia que nos hace efectivos en el reino, nos hace efectivos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la vida del Hijo operando a través de nosotros. Eso es maravilloso. Porque este reino, escribe, es un reino de gracia. ¿Por qué de gracia? Porque es Él. Pon en tus notas, porque es su vida operando en nosotros. Nadie, escribe en tus notas, nadie puede operar en este reino sin la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si operas sin la gracia de Dios en este reino, te voy a dar una mala noticia. Vas a pasar esa línea y que parece luego que está muy delgadita, vas a trasladarte de la gracia a tus obras y empezarás a obrar por tu esfuerzo. Y de repente te vas a dar cuenta que no estás operando en su reino, sino que estás haciendo tú tu reino, porque estás tú haciendo tu trabajo en tus fuerzas, en tu habilidad, en tu inteligencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué digo que eso es un error? Porque nunca se puede comparar, chicos. Piénsenlo. ¿Cuándo comparas tu habilidad con la de Cristo? ¿Cuándo comparas tu mentalidad o tu mente con la de Él? Cuando comparamos nuestra fuerza con su potencia en nosotros manifestándose. Entonces, si nosotros en este reino no operamos en gracia, el apóstol Pablo decía, de hecho, tu poder se perfecciona en mi debilidad. O sea, cuando yo estoy en esa condición de muerte, cuando yo estoy siendo llevado en esa condición de muerte, que es cruz, ¿no? Por eso decía, la cruz incluso es poderosa en el reino, porque la cruz es llevar a la muerte todo lo que es Jorge, todo lo que es cada uno de ustedes. No los quiero mencionar a todos los 858,000 que hay conectados, pero esa cruz nos lleva a la muerte. ¿Para qué? Pues para que la vida de Cristo se manifieste poderosamente y entonces este reino le dé toda la gloria a Dios. Necesitamos la gracia para mantenernos como ministros efectivos, competentes del nuevo pacto, porque somos competentes, dice el apóstol, no por nuestra propia competencia, sino por el Señor que nos hizo competentes. Él es el que nos dio su habilidad, Él es el que nos dio su gracia. Es extraordinario. Entonces, si nosotros podemos ver esta gracia a través de los ojos del reino, nos vamos a dar cuenta que esta gracia, incluso en este reino, nos libra del orgullo, nos libra de la vanagloria. Esta gracia, cuando la podemos comprender, podemos introducirnos a una vida de alto nivel, de alta manifestación, de alta efectividad, de mucha inteligencia y sabiduría manifestada, pero siempre estaremos conscientes que es la vida, fíjate qué extraordinario, es la vida de Cristo a través de ti y a través de mí. Extraordinario. Por supuesto que está en el corazón de Dios, en el corazón de Dios, que todos se salven. Por eso la gracia es para todos. Es la manera en que la gente puede participar de este reino. Pero el problema es que si nosotros no vemos esta gracia desde la perspectiva del reino, entonces empieza la iglesia a tener hasta algunos vicios. Y yo puse aquí, debatimos por cosas que de hecho ni tienen sentido. Los predicadores, los que hemos predicado la gracia, oigan, fíjense, hay un ejemplo. Los que hemos predicado la gracia por mucho tiempo, honestamente lo digo, y que no la hemos visto plenamente desde la perspectiva del reino de Dios, sino solamente la hemos visto desde la perspectiva de salvación. ¿Cuál es el debate que más hemos escuchado que se hace con respecto a la salvación por gracia? ¿Cuál es el debate? Pues el debate siempre está ahí. Cuando no ves más que la gracia es como una gracia salvadora y solamente en eso, siempre la mentalidad de la iglesia, y de hecho así estuvo por mucho tiempo, se enfrascó en debatir
Por ejemplo, si la salvación se pierde o no se pierde. Si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces, el debate de la salvación termina concluido cuando entendemos el reino de Dios. Repito, el debate de si la salvación se pierde o no, no permanece, no se fomenta cuando entendemos que esto se trató de un reino, de introducirnos a un reino. Pero permanece ese debate por no avanzar de la salvación y comprender que esto, como estoy diciendo, se trata de un reino. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Dios está trayendo, está restaurando, escribe en tus notas, está restaurando el entendimiento de la salvación, de esta salvación tan grande. Y esta salvación tan grande es por gracia. Por eso es que al hombre natural, incluso al hombre natural, le causa tanto problema entender la salvación. Fíjense, al hombre natural le causa tanto problema entender que esta salvación es por gracia, le causa tanto conflicto que por eso la mente natural a esta salvación le añade algunos legalismos. ¿Sabes para qué se le añaden legalismos? Para que no sea tan dura para la mente natural, como para que la mente diga, bueno, está bien así, ¿no? Sí, tiene razón, sí, Dios nos ha bendecido, pero pues, yo participé, yo tuve algo que hacer, aquí está mi esfuerzo, aquí está lo que yo puedo aportar. El hombre natural no puede comprender que esta salvación es total y plena, dada por Dios, por medio de la fe, en su vida, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, concluyo el punto de la gracia. Es profundo. Voy a tratar de avanzar rápido. ¿Para qué? Para atacar otros puntos que también son importantes. Entonces, la gracia, con esto concluyo, la gracia, cuando la empezamos a ver, esto te lo puedo dejar hasta de tarea, fíjate. Empieza a mirar ¿cómo actúa la gracia en el reino de Dios? El apóstol Pablo decía, por su gracia soy lo que soy. Hace poquito hablé de eso, ¿se acuerdan? Por su gracia soy lo que soy. Por su gracia Dios ha hecho lo que ha hecho. O sea, por su gracia Dios hace lo que hace. Por su gracia yo soy lo que soy. O sea, tenemos identidad fuertísima por su gracia. Decían los apóstoles, buena cosa es que nuestro corazón esté estable. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¡Qué extraordinario! Dice Noemí Contreras, son muchas cosas que salen de saber y no saber gracia, porque al no saber se juzga y al saber se juzga. Pero eso debe cambiar al entender cómo opera el reino de Dios en nuestro ámbito terrenal. Claro, vuelvo al punto. Si no pasamos de la salvación, este puede ser un buen concepto que te puede ayudar. Si no pasamos de la salvación, seguiremos debatiendo si la salvación se pierde o no. Es más, a ver si puedo aclarar un poquito ese punto. ¿Saben por qué debatimos mucho si la salvación se pierde o no se pierde? ¿Se pierde o no se pierde? Por la actitud de la persona posterior a haber recibido a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando solo ves la salvación dices, bueno, aceptó a Cristo, pero mira cómo se comporta, mira cómo es de chismoso mira cómo es de enojón, mira, y no te enojes, porque ¿sabes qué? Pues lo que lograste, que fue la salvación o lo que obtuviste, la puedes perder si sigues en esa actitud. No sé si me estoy explicando. Entonces, alguien dirá, bueno, pero vista desde el reino, ¿de qué te das cuenta? De que la persona, obviamente, como dice la palabra, es salva por gracia. Es salva por gracia. Scarlett Nico dice, lo voy a tener que volver a ver el programa, mi hámster anda al 55%. Scarlett, pídele la receta a la pastora Marley que está al 100%. ¿Cómo le hace para enchufarse y cargar la pila al 100%? Ahí va otro punto. Cuando tú ves la salvación, cuando tú avanzas de la salvación y empiezas a entender el evangelio por el reino de Dios,
por el reino de Dios, entonces tú te das cuenta, a ver, la salvación no está en juego, amén, la salvación no está en juego porque fue por gracia, pero lo que está en juego por tu mala actitud, chamaco chismoso, perdón por hablar así, pero aquí en Iztapalapa hay muchos. A ver, dice Revisel, así es, porque depende a lo que se nos diga de la salvación actúo y no se pierde nada. Entonces, exacto, entonces cuando tú ves desde la perspectiva de un reino, dices, wow, eres salvo, pero mira, si sigues actuando, si sigues teniendo esa actitud, ya el problema no es que pierdas la salvación o no, porque eso te fue dado por gracia. El problema es que no sirves en el reino de Dios. ¿Sí me explico? El problema es que en el reino de Dios eres inoperante. En el reino de Dios no vas a funcionar. O sea, no eres útil para que el reino se extienda. Si eres útil para que un chisme corra. Para eso sí eres muy bueno. Pero si así como corrieras el chisme, corría el reino a través de ti, eso sería fabuloso. Entonces, ¿te das cuenta? Cuando tú ves la salvación desde el reino, cuando tú empiezas a mirar todo desde el reino de Dios, empieza a caer todo. Y entonces por eso comprende uno, se acaban las dudas, fíjense, se acaban los debates, se acaban las supuestas contradicciones que muchos encuentran en la escritura, donde dicen, mira, aquí está diciendo que por causa de eso no entras en el reino, ¿no? Claro, o por causa de eso no heredas el reino. Pues claro, es que el reino no es la salvación es tu entrada en el reino. Pero que en el reino tú uses herencia, fíjate, que en el reino tú gastes herencia, eso es otra cosa. Hay personas que han sido salvas, que son salvas, pero no usan herencia, no gastan herencia en el reino. Entonces, por eso es importante, iglesia, pongan allí, y a todos vamos a decirle a nuestro hámster que ande al 100, porque esto es muy importante, esto es fundamental. Dile al que está a tu lado, no estás en una religión, esto se trata del rey y de su reino, no estamos en una religión. Gracias a Dios por tu congregación local, está bendecido tu pastor es lo más hermoso, el que tienes ahí en tu ciudad, esto está padrísimo. Gracias, mira, Eduardo Hernández, te me estás adelantando, ahorita voy a hablar de la justicia. De cómo la justicia también, Eduardo, fíjate, la justicia es distorsionada cuando no la vemos desde la perspectiva del reino. Aguántame tantito, Eduardo. Pero ya le diste, por supuesto, es que cuando empezamos a ver desde la perspectiva del reino nos damos cuenta que esto es totalmente diferente. Entonces dile al que está a tu lado, a ver, esto no se trata de tu iglesia local. Yo soy pastor de una congregación aquí en la Ciudad de México que se llama Casa de Justicia. Esto no se trata de Casa de Justicia. Esto no se trata de Casa de Justicia. Esto se trata de nuestro rey y de su reino, y para eso me salvó, ¿vale? Entonces ya soy salvo. Voy a poner el ejemplo conmigo para no ofenderte a ti. Ya me salvo a mí. Si yo que ya me salvo, no vivo de acuerdo, fíjate, no vivo de acuerdo al reino en el que ahora estoy y sigo queriendo vivir como terrenal, pues no sirvo para el reino. Pero eso no significa que pierdo mi salvación, ¿ya ven? Y ahí tiene lógica, y entonces ahí caemos correctamente en lo que la Escritura dice, y no andamos errando y fallando y contradiciendo y condenando a las personas. Decimos, ese ya se fue al infierno, seguro ese ya se fue al infierno. No. Por eso es importante que tú sepas. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, la justicia. Ahora vamos a hablar de la justicia. No vamos a dar un estudio de justicia, porque no es el tema. Pero la justicia también, escribe en tus notas, la justicia también cuando se descontextualiza del reino, se distorsiona. Escribe eso allí. La justicia también se distorsiona cuando se descontextualiza del reino. Yo no tienen idea cuántas veces he visto gente que habla de justicia, lo digo con respeto, descontextualizada, una justicia solo benéfica. Hablan de justicia porque les encanta el beneficio, les encanta cuando entienden
la vida de bendición que te da la justicia. Van allá, Deuteronomio 28 creo es, cuando ves la vida de bendición, cuando dice la palabra, y esto sucederá si obedecieres, o sea, si hubiere justicia. ¿Qué es justicia? Fíjense, ¿qué es justicia? Una de las definiciones en la escritura de justicia es obediencia. Escribe allí, es obediencia. Noemí Contreras dice, a mí me han mandado muchas veces al infierno. Sí, ¿sabes por qué la iglesia misma, nuestros hermanos en Cristo, nos mandan al infierno? Por no tener una visión de reino, por no ver las escrituras, por no leer la palabra y por no entender la salvación a través del reino, por no comprender la gracia de Dios a través del reino de Dios. Por eso, entonces, nuestros hermanos que tanto nos aman, pero después parece que nos odian, a veces así sucede, porque dices, oye, ¿cómo puedo amar? Me amó tanto y ahora ya me dice que estoy en el infierno y que me estoy quemando. ¿Cómo es posible que lo pueda hacer? Es que ese es el problema de no entender qué es exactamente la salvación y qué sucede después de la salvación. Vale, entonces regresamos. Justicia, gracias Erika. Justicia, puedes poner, es obediencia, pero no es una obediencia ni a un 55, ni a un 60, ni a un 80, ni a un 90. Justicia es obediencia perfecta, obediencia total, sin ninguna falla. Entonces, cuando nosotros vemos justicia, y cuando vemos justicia, pero no la vemos como un reino, entonces, yo decía, he escuchado tantas enseñanzas de justicia, pero descontextualizada, o sea, fuera de lo que es el reino. Porque ¿para qué era? ¿Para qué era? ¿Para qué era? ¿Para qué el Señor quería? ¿Para qué el Señor quería darme justicia? Fíjense qué extraordinario. ¿Por qué me dio justicia por la obra de Cristo? Extraordinario, ¿eh? ¿Por qué me dio justicia por la vida de Cristo? ¿Por qué me dio Él su justicia y me la entregó a mí? Eso es interesantísimo. ¿Por qué? Entonces, cuando se enseña muchas veces justicia, pues se habla de cómo la palabra nos enseña todo lo que allá en la ley enseñaba de lo que sucedía cuando el pueblo andaba en justicia. O sea, cuando el pueblo obedecía, cómo era bendecido al entrar, bendecido al salir, cómo era bendecido su arteza, cómo era bendecida su familia, cómo era bendecido su vientre, cómo era bendecido en la ciudad, cómo era bendecido en el pueblo, cómo era bendecido en su casa, cómo eran bendecidos sus hijos, cómo todo lo que tocaba era bendecido, cómo el cielo se abría. Y entonces la gente dice, wow, gracias Dios porque me diste tu justicia para que yo pueda vivir bien, gracias, porque me diste tu justicia, ¿para qué? Para que yo pueda tener una vida extraordinaria. Y te voy a decir sí y no. De nuevo, la justicia, escribe, la justicia fue dada a nosotros por cuestión de su reino. Didi Sansan dice, para tener todos los derechos legales del testamento. Así es, para tener los derechos legales. La justicia nos fue dada por motivo del reino. ¿Para qué? Y ahí, gracias Didi, me diste un buen punto, gracias por eso. ¿Por qué? Porque en el reino escribe, yo opero como hijo del rey con herencia, con recursos, pero no son recursos, y va otra vez, no son unos recursos para mi beneficio, pon por favor eso, no son para mi beneficio, aunque me benefician. Por supuesto que me benefician, pero no son para mi beneficio. Son recursos para que funcione su reino. Son recursos, de nuevo, para que funcione su reino y para que yo funcione en su reino. Y son recursos legales a mi vida, para que legalmente, para que yo sea un legal en su reino, usando la herencia, los recursos que me pertenecen legalmente por la vida de Cristo. La justicia, de hecho, puedes poner en tus notas, ya lo expliqué en algunas otras sesiones. Gracias, así es Didi.
son recursos para extensión de su reino. Oye, Didi, pero ¿cuántas veces hemos escuchado personas? Y claro, es que es disfrutable. Por supuesto que cuando escuchas justicia dices, wow, y todo eso es para mí. Sí, todo eso es para ti. Entonces yo ahora puedo... ¿Qué? Pues conquista el mundo, ¿no? O sea, lánzate, vete a la política, sí, hazte un empresario y de repente uno escucha que ya todo el mundo quiere ser empresario, ya todo el mundo quiere brincar el charco, ya todo el mundo quiere comerse el mundo, pero la justicia no nos fue dada para nosotros tener un éxito en esta tierra, como el mundo le llama éxito. Nosotros esta justicia nos fue dada para, vuelvo a retomar lo que dice Didi Sansán, para estar legales en el reino. Y voy a decir otro detalle, la justicia, escribe en tus notas, va muy ligada al gobierno. Pon allí, la justicia está ligada al gobierno, Justicia, que es obediencia, esa obediencia era el requerimiento que Dios le pidió a Adán. A Adán solo le pidió una cosa: obedéceme. Si tú obedeces, permaneces en el gobierno. O sea, si tú obedeces, eres gobierno. ¿Cuál fue el problema? La no obediencia. Y cuando no obedeció, ¿qué sucedió? Cayó del gobierno. ¿Por qué a ti y a mí el Señor nos da su justicia? Wow, escribe esto. Para que no caigamos del gobierno nunca más. ¿Para qué? Para mantenernos permanentemente en la condición delante del Rey, para ser permanentemente sus representantes aquí en la tierra, y que no, pon ahí con letras enormes, y que no vuelva a suceder lo que sucedió en el principio. Oscar Z, saludos, dice, así es. Decía algo más, no alcancé a leer, déjenme ver. La justicia te da identidad correcta. Claro, porque la justicia es la que te permite, ¿qué? Estar en gobierno en el reino de Dios. Justicia fue lo que perdió Adán. Adán desobedeció y entonces perdió el gobierno. Fíjense qué hermoso. Cómo Dios se asegura que eso no vuelva a pasar. Obviamente Dios no está remendando el plan, ¿sale? Dios lo tiene todo perfectamente planeado y calculado. La muestra, ok, nada más como detalle, Adán cayó y nos deja una tremenda enseñanza, porque realmente Adán no era el plan éramos tú y yo. El Señor quería legalmente, di conmigo legalmente, de nuevo usamos esa palabra, Él quería legalmente tenernos gobernando sin que nunca cayéramos de ese gobierno. ¿Y cómo se asegura de que tú no caigas de ese gobierno? ¿Cómo se asegura de que tú legalmente en este reino puedas gobernar? ¿Cómo se asegura? Otorgándote la justicia de su Hijo, una justicia imputada a tu vida, el mérito de nuestro Señor Jesucristo dado a ti para que tú no sufras lo que Adán y Eva sufrieron. Para que lo que Dios unió, fíjate, para que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, ¿para qué es esta justicia? En el reino de Dios nos permite, escribe, la total identificación con Cristo. Nos mantiene permanentemente en la condición correcta delante del Padre, y para que los recursos de Cristo, porque Cristo es heredero de Dios y nosotros también, y coherederos somos con Cristo, para que los recursos de Cristo sean nuestros recursos y operemos como debemos operar en este reino. Didi Sansán dice, Cristo recuperó legalmente el gobierno que Adán entregó, así es, anulando el acta que nos era contraria, y la clavó en la cruz. Amén. ¿Quién recuperó ese gobierno? Cristo. Y Cristo, al darnos a nosotros su justicia, de nuevo, ¿por qué no la da? Por motivos de su reino. Escribe,
Su reino, obviamente, en su reino hay gobernabilidad. Es un reino donde hay gobernabilidad, no es una anarquía, el reino de Dios no es un reino endeble. El reino de Dios es el reino más seguro, más fuerte, más estable, más poderoso. Está construido, su cimiento es la justicia, su fundamento es la justicia. ¿Por qué? Porque en esa justicia nosotros estamos seguros en el gobierno. Entonces, esta justicia incluso esta justicia forma parte de la cultura del reino. Oigan, pero regreso, fíjense, denme oportunidad, regreso a esa manera de interpretar la justicia como solamente el beneficio personal. ¿A qué me refiero? Cuando el Señor al pueblo de Israel le prometía bendiciones, fíjate, le prometía bendiciones cuando ellos obedecieran, ¿por qué el Señor, fíjense, por qué el Señor le prometía a Israel bendiciones por la obediencia? ¿Por qué le prometía? La pregunta lo voy a responder yo mismo, o voy a hacer yo preguntas y mismo las voy a responder para ir rápido. ¿Por qué el Señor le prometía al pueblo de Israel bendiciones por la obediencia? La otra pregunta sería, ¿porque Dios quería que ellos se portaran bien? ¿Porque Dios quería corregir su actitud? O te voy a dar otra opción. O porque ese pueblo de Israel, fíjate, o porque ese pueblo de Israel debía manifestar en alguna medida el reino de Dios. Pues por supuesto, realmente lo que Dios quería era que a través de Israel, eso escríbelo en tus notas, todo el mundo viera cómo era el reino de Dios. En una medida, Dios lo que quería era que el mundo viera su reino. No solo andaba Dios corrigiendo un pueblo que se portaba mal y que ahora lo voy a premiar por eso para que se porte bien. Y ahora te portas bien para que te vaya bien, ¿no? Entonces ahora te portas bien para que te vaya bien. No. El Señor lo que está queriendo hacer a través de Israel, y que lo digo con respeto, a mí me parece que Israel no lo entendió, fue que Israel era una manifestación en una medida pequeña del reino eterno de Dios. O sea, Dios siempre se ha querido dar a conocer, y con Israel era lo mismo. Quería Dios a través de Israel mostrar su reino. Entonces, si Dios quiere mostrar su reino, Dios tenía que mostrar a través de Israel sus riquezas para que todo el mundo viera lo que era el gobierno de Dios en la tierra. Bienvenida, Patricia, un abrazo. Qué bueno que están conectados y espero que me acompañen esta sesión hasta el final. Me parece que cada uno de estos puntos que estoy tocando son profundos, o sea, tú los puedes profundizar. Hay muchos pasajes que pudiéramos tocar y quedarnos en cada uno de ellos, pero yo solamente lo que percibo es dejarte esto para que un poco nos ayude a cambiar nuestra perspectiva. Es como ayudarte para que tu perspectiva cambie y puedas mirar más allá de los ojos con los que siempre has visto las escrituras, con los que siempre has visto el evangelio. Entonces, cuando unos, por ejemplo, dicen, wow, es peor, o te voy a decir otro pensamiento que también es muy común, híjole, y que es peor. Muchos dicen, yo tengo que obedecer porque si yo obedezco, Dios me bendice. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y no, eso no es lo que Dios está diciendo en su palabra. Él no está diciendo, pórtate bien para que yo te bendiga. No, Él lo que quiere es mostrar a través de ti sus riquezas. Eso es lo que Él quiere. Pero obviamente en la ley, obviamente en el Antiguo Testamento, donde no hay redención por pecados,
total, no hay justicia, porque la vida de Cristo no ha sido entregada para quitar nuestro pecado. Ellos lo que pudieran probar de este reino rico y abundante, lo iban a probar solo si permanecían en obediencia y en el momento y en el tiempo que estuvieran en obediencia. Obvio, todos lo vimos en las Escrituras si las has leído. Cuando ellos desobedecían, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando desobedecían? Pues lo podíamos ver. Cuando ellos desobedecían, venían plagas, sufrían enfermedades, no llovía, se cerraba el cielo, los enemigos que los rodeaban los invadían, mataban a sus familias, saqueaban sus pueblos, le robaban la cosecha y eso era maldición. Entonces, el error que hoy muchos toman, o no sé si muchos, pero hay que ayudar a salir de allí, es que cuando dicen o copelas o cuello, o copelaban o cuello. Ay, no puede ser. Entonces, el problema es que cuando no se entiende, va de nuevo, la perspectiva de reino, entonces ya viene la distorsión. Si no obedeces, entonces ahora deja que no seas bendecido, serás maldecido. Wow. O sea, Dios no quería amenazar a nadie. Vuelvo a decirlo, Dios tiene una intención y siempre la ha tenido. Él quería manifestarse a través de su reino. Él quería dejar ver en esta tierra su intención. Qué extraordinario, eso me encanta. Y entonces Israel, ¿qué era? Bueno, no sé si sea correcto decirlo así, pero Israel era el experimento ahí. Dios no está experimentando, pero denme oportunidad. A través de Israel, Dios quería mostrar un poco cómo era su reino. La abundancia, la protección, obvio, la bendición, la bendición en todos los sentidos, cielo, tierra, la misma persona, la bendición en todas las áreas, porque el reino es manifestado, el reino siempre Dios ha querido que esté en todo. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Te voy a dar otro ejemplo. El problema de la iglesia, ¿cuál es? El problema de la iglesia es de que dejamos de pensar en reino y por dejar de pensar en reino, nosotros ya nuestra forma de verlo es a través de el concepto tradicional de iglesia. Y entonces es de ahí donde de nuevo todo se empieza a distorsionar. Ok. Entonces, esta justicia incluso vista a través del reino, escribe, la justicia vista a través del reino, entendida a través del reino de Dios, empieza a formar parte de la cultura de los hijos de Dios. Porque esta justicia dada por nuestro Señor Jesucristo nos aporta perfección, nos aporta santidad, nos aporta esa obediencia total. Y entonces cuando tú la puedes comprender, la disfrutas por la vida de Cristo en ti, empieza a crear una cultura, escribe, una cultura de perfección, una cultura de santidad, una cultura de obediencia. Empieza a cambiar tu lenguaje. La justicia es poderosísima, bien entendida, porque cuando tú comprendes lo que la justicia de Cristo ha hecho en ti, entonces, como alguien comentó hace un ratito, transforma tu identidad. Y entonces, cuando cambia tu identidad, cambia tu lenguaje. Y cuando cambia tu lenguaje, entonces empiezas a transformar. Acuérdense que el lenguaje crea imágenes y las imágenes forman ideologías. Cuando tú das una palabra, esa palabra le causa una imagen a otra persona. Cuando tú dices, por ejemplo, si yo digo león, ¡pum! Ya todos pensaron en un león, unos a lo mejor rasurado, otros bien melenudo, pero ya en la cabecita de todos nosotros se vino una imagen de un león. Una palabra produjo una imagen. Y esa imagen o idea, después
Ya claro, estamos hablando de cultura. Después esa imagen o idea que causan las palabras forman una ideología. Y las culturas están fundamentadas en ideologías. Ok, lo regreso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Imagínense hijos de Dios, hijos del reino, con una cultura de justos que se entienden correctamente, que se ven correctamente, que saben lo que son, que saben lo que tienen, que no tienen problemas de identidad, que no están cargando culpa porque saben que eso fue arreglado en la cruz, que no tienen pecado porque también saben que son una nueva creación, hombres y mujeres que usan sus recursos legalmente porque saben que los tienen. Entonces eso empieza a crear palabras, eso se empieza a verbalizar, y cuando tú y yo hablamos el mismo lenguaje en el reino de Dios, de acuerdo a lo que tenemos en su reino, eso empieza a crear imágenes, ideas, ideologías y cultura. No sé si me expliqué. Eduardo Hernández, es lo que pasa. No sabremos que ya somos bendecidos y estamos en su reino. Exacto. Por ejemplo, estar ya bendecidos. Gracias, Eduardo. En el reino estamos ya bendecidos. Entonces se quiebra nuestro lenguaje de que estoy esperando que Dios me bendiga. Madrecita, écheme la bendición para que Dios me bendiga. Ándele, ore por mí, porque si no ora por mí, no me va a ir bien en el trabajo. No, es que tú ya eres bendecido. Y eso, cuando tú lo comprendes, lo verbalizas y entonces lo escuchamos, eso empieza a crear una ideología correcta y eso empieza a establecer una cultura de reino en medio de nosotros. Didi Sansán dice, pienso que la justicia nos da legalidad y la gracia nos habilita para ser efectivos en el reino de Dios. Está bien, dice, piensas bien, exactamente. Nos da legalidad, esa legalidad necesaria porque es un reino legal. Dios es legal, ya lo hemos dicho, no legalista, pero sí legal. Y la gracia nos habilita para ser efectivos en el reino de Dios. Así es. Ok, otra cuestión que se distorsiona si no lo vemos a través de los ojos del reino, escribe allí, es la santidad. La santidad, de hecho, la santidad, si la dejamos desde un concepto, dice, gracias pastor, si era pregunta. ¿Era pregunta o no era pregunta? Ya no entendí, pero es correcto lo que dijiste, Didi. Ok, la santidad, escribe, vista desde la salvación, es la que produce el debate de que si la salvación se pierde o no. Repito, la santidad, vista desde los ojos de la salvación solamente, es la que produce el debate de que si la salvación se pierde o no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente piensa, no eres tan santo, no andas en santidad. Una persona un día me dijo, yo tengo una palabra para usted, pero no se la había dicho. Y yo, ¿por qué no me la habías dicho? Una vecina cristiana. Ya estoy balconeando, espero que no me esté viendo, porque si no, vas a ver de quién estoy hablando. Ya estoy yo, ¿ya vieron? Ustedes son los que me hacen hablar. Entonces me dice, oiga, yo tenía una palabra que Dios me dio para usted. Yo, ¿sí? Sí, dice, pero no se la había dado porque yo no andaba en santidad. Y dije, ay, caray, pues ¿cómo andaría, no? Dice, no se la había dado, pero como ya, dice, me santifiqué, ahora sí se la digo. Y dije, ay, caray, que me da la palabrota, que diga la palabra, ¿no? Y ya no les digo la palabra, porque está un poco escabrosa, pero la santidad vista desde la salvación es lo que nos provoca ese tremendo debate que ya hablé hace un rato, ¿vale? Ok, pero la santidad vista desde el reino, ahí está, buenísimo, escribe, la santidad, ¿qué es santidad? Todo otro concepto de santidad. ¿Qué es santidad? Escribe, la santidad es la manifestación del santo. Amén. Repito, la santidad es la manifestación del santo. ¿Sabes qué es santidad en el reino? Es la manifestación del santo Hijo de Dios que tienes impartido dentro.
Esa es la santidad. La santidad es la manifestación del reino. Escribe, santidad no es dejar de hacer cosas malas. Eso no es santidad. Santidad es un fruto. Santidad es un fruto. Es el fruto de los árboles de justicia. Es la manifestación, escribe, la manifestación cada vez más plena y perfecta de la vida de Cristo. Dice Sansán, dice, lo bueno es que ella no andaba en santidad. No, ya ni les cuento. Ahí luego por inbox les platico cómo estuvo esa palabra. Le dice, no se la digo porque no andaba en santidad, pero ahora sí estoy en santidad. Dije, ay Dios mío, guárdame en tus alas. Ok, ya estoy aquí con mis chistes donde yo me río solo, va. Espero que no se desconecten, decir, ya, este muchacho ya está hablando de otras cosas. Ok, escribe, es la manifestación cada vez más plena y perfecta de la vida de Cristo. Extraordinario es eso. ¿Para qué? Escribe, para manifestar el reino de Dios. Escribe, es manifestación de la perfección de Cristo. Es la manifestación de su perfección, ve qué hermoso. Es el fruto de su perfección que permite ver su reino en esta tierra. ¿Qué deja ver? Escribe, deja ver esta santidad que es la manifestación del santo, es esa manifestación perfecta del Hijo de Dios que sale a través de nosotros, que muestra, escribe, un reino benéfico, un reino abundante, un reino próspero, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de gozo, un reino que sale de nuestro interior. Por supuesto, es un reino que sale de nuestro interior. Santidad no es una palabra religiosa. No le tengamos miedo a la palabra santidad, porque los que estuvimos en sistemas religiosos le teníamos miedo a eso, porque santidad, quien no habla de santidad no está hablando del evangelio, no, es que la santidad no es algo que se tenga que hablar para que la gente se anime a vivir, no, la santidad es un fruto natural de la vida de Cristo en nosotros. Es el santo manifestándose a través de nuestra vida, porque el reino se manifiesta así, a través de nuestra vida. Es una santidad, esta santidad del reino es necesaria en el reino, escribe, es necesaria, ¿por qué? Porque es poderosa para guardar tu corazón de todo ámbito. Repito, es poderosa. Sí, santidad es que fuimos apartados para manifestar a Cristo. Sí, así es. Fíjense, esta santidad es poderosísima porque precisamente es la que guarda, esta santidad que es la manifestación del santo, guarda, te aparta. O sea, cuando te aparta del mundo, no es que te saca del mundo, sino que te blinda para que el mundo no te coma. Yo el otro día, hace unos meses, yo le enseñaba a un grupo de chavos, les decía, tenemos que crecer en el Cristo que tenemos dentro y tiene que desarrollarse. ¿Por qué? Porque el reino lo requiere. O sea, el reino no, perdón por las palabras que voy a usar, voy a decir esto. El reino no requiere santurrones religiosos, no. El reino requiere la manifestación del santo a través de nosotros para que el mundo no nos coma, para que podamos llegar, fíjense, a cualquier ámbito, en cualquier lugar, para que tú te desarrolles en tu asignación, en lo más alto, llegues de verdad a lo más alto, tengas el mayor éxito, escucha, el mayor éxito en tu empresa, por supuesto, en tu trabajo, que tengas la mayor influencia sobre esta tierra, pero que tu corazón esté guardado, esté firme, esté estable en el Rey y en su reino, para que no te pierdas, para que el mundo no te coma. Yo le decía a los muchachos, hablando de la política, ¿cuántas veces hemos visto cristianos, le voy a llamar así,
¡pum!, que incursionan en la política y honestamente no soportan ese ámbito, de verdad. No soportan ese ambiente, no soportan los golpes de sobornos, no soportan los golpes de corrupción y terminan algunos, si no es que la mayoría, haciendo lo mismo que los políticos corruptos. ¿Por qué? Porque no hay formación, porque no está siendo formado el santo en sus vidas. Ese Cristo no está transformando su alma y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas vidas son absorbidas por el mundo y acuérdense, me encantan, hay muchos ejemplos que los vamos a ir recuperando estos miércoles porque seguiremos hablando de reino. Voy a estar recuperando ejemplos de reinos, de reyes que están en las escrituras para que podamos ver cómo Dios, fíjense, cómo Dios nos da ejemplos de hombres, de mujeres que los incrustó en los lugares más altos de autoridad, de gobierno, de reyes, de lugares de prominencia, lugares prominentes, ahí los puso y no fueron tragados por el sistema, sino prevalecieron y de hecho le dieron gloria a Dios y las naciones paganas, reconocían el Dios que tenían ellos. Y la gente que adoraba a otros dioses reconocía que Dios era verdaderamente Dios. Qué extraordinario. ¿Y saben por qué una nación lo reconocía? Porque hubieron hombres que manifestaron el reino de Dios a través de sus vidas, que sus vidas estaban, como significa santidad, apartadas para el rey, y eso no permitió que ellos se contaminaran. El problema es que la religión, fíjense, el problema es que la religión para no contaminarse, le recomienda a la gente no incursionar. No sé si me explico, lo vuelvo a decir. La religión para no contaminarse le recomienda a la gente no introducirse al mundo, sino guardarse, retraerse, esconderse. Y entonces esa es la manera en que la religión enseña para que no te contamines. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. O sea, eso no es lo que enseña la Escritura. De hecho, lo que nos enseña la Escritura es que Dios tiene una intención de introducirte en los lugares, como lo acabo de decir hace un rato, de éxito. Él espera que tú tengas riquezas. Quiero tocar ese puntito nada más. Llévatelo en tu corazón. Te voy a decir una cosa. Él te quiere prosperar. Dios quiere, ya eres próspero, ¿vale? Ya saben a qué me refiero. Ya eres próspero. Ya eres bendecido. Pero te voy a decir una cosa. Él quiere manifestar toda esa abundancia que ya tienes espiritualmente. Él la quiere manifestar en la tierra. Él sí quiere que manejes altos niveles de recursos. En verdad lo quiere, pero obviamente Él quiere que los manejes, Él quiere que los administres. ¿Por qué? Por motivo de su reino. Pero Él también no quiere que eso te consuma. No sé si me explico. No quiere que pierdas la cabeza, que se te vuele la tapa y que pierdas el piso por los recursos que Él te da para administrar. De hecho, Él quiere que tú puedas tener libertad financiera. Le interesa, por supuesto, pero ¿por qué? Por motivo de su reino. ¿Cómo tú te conservas? ¿Cómo es que tú no vas a ser? ¿Cómo es que tú, estoy buscando cómo decirlo, cómo es que tú vas a ser efectivo en el reino? Bueno, cuando haya una formación de Cristo, para no salir del puntito que estoy tocando, porque este punto de santidad es muy importante, santidad vista desde el reino. ¿Qué Dios quiere hacer contigo y conmigo para ser útiles en el reino? Él quiere formar la vida del santo en nosotros para que ese santo, con su santidad, con su perfección y con su habilidad, avance de tal manera que incluso los recursos que nosotros recibamos, ¿cómo decirlo? Ya sean recursos, ya sean habilidades, ya sean
lugares de autoridad, los usemos, los aprovechemos para que su reino se extienda. Porque todo tiene que ver con un reino. Pero por supuesto, en ese manifestar de su reino, tú y yo, pues por supuesto que lo disfrutamos y lo disfrutaremos. Entonces, santidad no es para guardarte. ¿Han escuchado esa palabra? Guardarte en santidad. Y esa frase va en ese sentido. Guardarte en santidad es que lo que realmente me está tratando de decir es que me tengo que cuidar, me tengo que retraer para conservar la santidad. Esa no era la idea del reino. Esa no era la idea de Dios en su reino. No, Él quiere que se forme el santo en tu vida para que en esa vida justa y santa que está formándose en ti, cuando tú tengas los recursos, sepas para qué son, para que tú cuando tengas autoridad, sepas cómo manifestarla, para que tú cuando estés en esos lugares donde entonces una decisión tuya afecta a cientos o a miles, cuando una decisión tuya afecta a una ciudad, cuando una decisión tuya afecta a una colonia, cuando una decisión tuya afecta a una familia, entonces sean decisiones de un hombre, de una mujer de reino, y entonces el reino de Dios se manifieste. Es una santidad poderosa que guarda tu corazón en todo ámbito para que no seas absorbido por el mundo, sino que el mundo sea transformado por Cristo. La religión ha interpretado mal el concepto de apartados, lo toman como que te escondas. Exacto, Didi, ese es el punto que me estoy refiriendo. En la iglesia, a que te escondas en la iglesia, y estoy entendiendo que estoy blindado para estar en el mundo. Así es, porque la santidad ya está dentro de ti, porque tienes al santo dentro. Amén. Pon en tus notas, la santidad ya está en mí por Cristo. Entonces, no es algo que voy a adquirir, es algo que ya tengo, pero que el Señor está precisamente destapando con entendimiento esta santidad para que se manifieste. Y entonces yo le llamo una santidad deliciosa. Cuando los hombres y las mujeres acostumbrados, por ejemplo, en los medios o en los ámbitos de corrupción y ven a un hombre, una mujer como tú, que no se corrompe, pero no solo que no se corrompe porque se está apretando los dientes para no robar, dice, no voy a robar, todos roban, pero yo, no es que estás sufriendo y que estás agarrando tu mano y dices, ya no voy a robar porque dijo el hermano, sino que tú disfrutas hacer justicia y el mundo ve que esa santidad que tú disfrutas y que tú manifiestas no es una santidad forzada, no es una santidad fingida, sino que es una santidad disfrutable, porque tú no necesitas ningún recurso extra porque todo lo tienes en su reino. No necesitas robar porque todo lo tienes en su reino. No necesitas más recursos porque todo está presupuestado en él. Y cabe mencionarlo, porque tus recursos, los recursos que te ha dado el Padre, que te permite administrar, tú entiendes que también son útiles. Y de hecho por eso te los da, porque tú eres un administrador de su reino. Cabe mencionar a todos los que me están escuchando, no dejes de sembrar, no olvides, esto se trata de un reino. No se trata de una religión. Y los recursos que ustedes tienen, chicos, familia, tienen que ver con un reino. Sé buen administrador. Dios observa a sus hijos cómo administran en su reino. Y ojo lo que estoy diciendo, porque los ejemplos que hay en la Escritura son ejemplos de tremenda abundancia. Y con esto voy a terminar. Primero de Reyes, se me fue el tiempo, capítulo 10. Y termino con lo que se llamó esta transmisión. Fíjense, cuál es
la prueba de que el reino, ¿cuál es la prueba del reino en la tierra? Y voy a tomar un pasaje en Primera de Reyes capítulo 10. Vamos a Primera de Reyes capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a ver el ejemplo de un reino. Vamos a ver el ejemplo de un rey. Así es, los recursos de Dios nos han sido dados, son para ser usados para su y por su reino. Amén. Vamos, Primera de Reyes capítulo 10. Vamos a ver. Fíjense, está bonito este pasaje. Vamos a ver un detalle y con esto termino. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Una reina de Egipto, de África, había escuchado que había un rey fuera de lo común y que ese rey tenía un reino. Qué interesante. Una mujer de África, una reina de África, había escuchado que había un rey y había escuchado que ese rey tenía un reino. Y esa reina fue a ver si era verdad lo que había escuchado. Fue a probar si era verdad que había escuchado, lo que había escuchado de ese reino que no era como los otros reinos. ¡Wow! ¿A qué tipifica este reino que Salomón está presidiendo? ¿A qué tipifica? Por supuesto, te voy a decir a qué. Al reino de Dios y su iglesia. Es el reino de Dios y su iglesia. Fíjense. Y vino, entonces ella, al escuchar la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, es interesante. La fama de la sabiduría que Salomón había alcanzado, a ella le llegó que era por su Dios. Interesante, ¿ya vieron? A eso me refería de lo importante de no descontextualizar. La sabiduría que Dios nos ha dado es por su reino, es porque el reino lo requiere. Los recursos que nos ha dado es por su reino. Claro, tu familia lo disfruta. Hey, si te puedes ir de vacaciones, vete de vacaciones. Disfruta a tu familia. Cómprales algo rico. Disfruten los recursos que Dios les ha dado. Porque el Señor nos los da para que disfrutemos. Pero no te olvides, eres un hijo y una hija del rey. Y Dios te ha provisto porque estás en su reino y para su reino. Y dice versículo 2, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, fíjense, esto está interesante, vio la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y le dijo al rey, ¿verdad que lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría no se comparan? Yo no lo creía, yo no lo creía, por eso he venido, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados, ven el versículo 8. El versículo 8 es interesantísimo. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Ese versículo lo voy a leer en otra traducción. Fíjense cómo dice en la traducción NTV, versículo 8. ¡Qué feliz debe ser tu pueblo! ¡Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día
escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel debido al amor eterno del Señor por Israel. Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Y luego, dice versículo 10, esta mujer le regaló al rey 4,000 kilos de oro, nada más 4,000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca más tantas especias en el reino como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, los barcos de Hiram trajeron oro de Ofir y también abundantes cargamentos de madera, de sándalo rojo, piedras preciosas. Y wow, y ahí dice todo lo que le entregó esta mujer. Pero, ¿qué fue lo que le impresionó a esta mujer? ¿Qué fue lo que le impresionó a esta mujer? Fíjate, y ahí va, escribe. La prueba de un reino es cómo viven sus ciudadanos. Lo que más le impactó a esta reina no fue solo la sabiduría, porque le contestó todo. Llegó y le dijo, Salomón, mira esto, los acertijos, las dudas existenciales, todo lo que ella le preguntó, que tenía duda, se lo expresó a Salomón y Salomón le contestó. Pero el más grande impacto que esta mujer recibió fue cuando quedó asombrada, el versículo 5, quedó asombrada por la comida que había en sus mesas, por las habitaciones de los oficiales, por el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas. En otras palabras, la mujer vio no solo al rey, sino vio cómo vivían los demás. ¡Qué extraordinario! En otras palabras, ¿cuál es la muestra? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál fue la evidencia? La evidencia para esta mujer que ese reino era diferente a todos. La vida de su gente. Entonces, ¿cuál es la muestra que el mundo espera de que hay un reino de Dios en esta tierra? La vida de los hijos de Dios, la vida de los ciudadanos del reino. Cuando la gente escribe, nos vea vivir en la realidad del rey, entonces la gente verá la gloria de este reino. Cuando la gente mire nuestra manera de vivir, escribe, porque hay otro principio que te va a servir muchísimo. El reino manifiesta la vida del rey. Por eso el reino de Salomón fue diferente. Esa mujer no fue a ver a un hombre brillante en su palacio brillante y su sabiduría extraordinaria que supera a los demás. La mujer fue impactada desde que entró a ese reino, caminó por esa ciudad y miró el nivel de vida de los ciudadanos. Y ahí se dio cuenta que la gente vivía como el rey vivía. Que el rey manifestaba su vida a través de su reino. Fíjate, el rey manifestaba su vida a través de su reino. Las pruebas del reino eran la vida de los ciudadanos. Esa es la prueba del reino. Y eso es lo que el Señor está tratando de mostrarnos hoy. Por eso quise caminar entre ayudar a que avancemos y podamos comprender, salir de la estancia. Suena fuerte a lo mejor para algunos, pero avanzar de la salvación, no salir, avanzar de la salvación, darnos cuenta por qué nos salvó, darnos cuenta que estamos en un reino, darnos cuenta que nos conviene una renovación mental, porque el reino es la vida del rey expresada entre nosotros. Eso es el reino. Y de hecho, en esa definición, si el reino es la vida del rey expresada a través de nosotros, aquí podemos nosotros definir quiénes son verdaderamente personas de reino. ¿Quiénes son verdaderamente personas de reino?
Hoy mucha gente dice, no, este es de reino, este es de reino, esta es una iglesia de reino, esa es una iglesia de reino. No. ¿Quién es una persona de reino? Es sencillo, quien está manifestando la vida del rey. Y esa es la evidencia del mundo. El mundo va a ver como prueba que el reino de Dios está cuando los hijos del rey manifiesten su vida. Por eso el Señor sembró su reino como semilla dentro de nosotros, como naturaleza, para que se manifieste como un fruto. Por eso este reino, escribe, no vino para mejorar nuestras vidas, no. Este reino vino para darnos otra forma de vida. Esa gente que la reina de Saba vio en el reino de Salomón, cuando llegó a ese reino, cuando vio cómo vivía esa gente en el reino de Salomón, ella se dio cuenta que esa era otra forma de vida. Y eso fue lo que le impactó. Dijo, yo creo que ni la mitad de lo que me dijeron es lo que estoy viendo. Eso es maravilloso. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Pues nos quiere decir, nos da una luz. Nos da una luz. Porque es una sombra el reinado de Salomón y el reino de Dios en nuestro tiempo, en la iglesia. Es una sombra. ¿Por qué? Porque obviamente Dios no vino a tu vida para mejorar tu vida. Él vino a tu vida para llevarte a otra forma de vida, totalmente. La vida de Dios a través de ti. Es su reino, es la vida del rey a través de nosotros. Por eso es de que nos conviene renovar nuestra mente y entonces nosotros poder ser edificados en esta verdad, en la verdad presente, en su evangelio. Y saber que esto se trata del rey y de su reino. Y que tú y yo, fíjate nada más, somos manifestadores de esa poderosa vida. Y el mundo va a poder comprobar el reino de Dios a través de ti y a través de mí. Amén. Esa es la prueba. La prueba del reino es tu vida y es mi vida. El mundo lo va a ver. ¿Y viste cómo llegaron todas las riquezas? No te quiero emocionar por las riquezas, pero esas riquezas no son nada a comparación de las riquezas que tú y yo ya manejamos. Pero viste cómo el mundo oye, el mundo escucha y el mundo dice, yo quiero comprobar ese reino. Y el mundo viene y el mundo trae. No necesitamos nosotros ir por ellos. El mundo vendrá, escuchará, y no solo escuchará nuestro argumento, sino el mundo verá, el mundo mirará nuestra manifestación de vida, que es la vida del rey a través de nosotros. Y entonces el mundo comprobará el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Bueno, chicos, pues hemos terminado, así que un abrazo. Qué bueno que estuvieron conectados, se les ama mucho. Me extendí un poco, una disculpa, pero quiero seguir avanzando en esto. Quería pegarle un poquito allá a esa estancia donde nos hemos quedado muchos hijos de Dios solo pensando en la salvación y tratar de avanzar hasta el punto de llegar que tenemos que recordar que si queremos que el reino se vea en esta tierra y el mundo lo reconozca, es a través de ti y de mí manifestando la vida del rey. Amén. Así que un abrazo, les amo mucho. Saludos a todos los que están conectados.